El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la muerte de 6 colaboradores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en un ataque israelí contra una escuela en el centro de Gaza. En un mensaje en la red social X, Guterres calificó la situación en el territorio de totalmente inaceptable. En ese ataque ocurrido el miércoles contra la escuela Al-Yauni en Nuseirat, murieron un total de 18 personas, según fuentes palestinas. La escuela albergaba una instalación de la ONU que ofrecía refugio a desplazados de Gaza y había sido bombardeada en varias ocasiones. Según Israel, 9 de los fallecidos, incluidos 3 colaboradores de la ONU, eran miembros de Hamás, considerada organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional. Y el ejército israelí difundió este jueves los nombres de 9 milicianos palestinos que murieron ayer en ese bombardeo contra la escuela Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Hay forma de verificar, Maya, estas informaciones, especialmente el anuncio del ejército israelí de que varios trabajadores de la agencia UNRWA pertenecían al ala militar de la organización islamista Hamás? Hola, Ana. Pues realmente no hay cómo verificar porque no hay periodismo independiente en Gaza ahora ni en mucho tiempo. Israel no permite que entren los medios ni nacionales ni extranjeros y lo que sale de la Franja de Gaza es solamente lo que pasa por Hamás, que es una dictadura. Así que las informaciones que recibimos son las que recibimos y es una guerra de narrativas, además de todo. Lo que sí que Israel ha puntualizado hoy, el ejército israelí, que de los muertos, 3 de ellos eran de la UNRWA, efectivamente, y cuando la UNRWA reaccionó y dijo que parte de los muertos eran agentes de su organización, aparentemente el ejército israelí les solicitó el listado de las personas que ellos creían que estaban entre los fallecidos y el ejército ha insistido en que no ha recibido todavía ese listado por parte de la UNRWA, con lo cual se han quedado sin poder contrastar esos datos según el ejército israelí. Maya, el secretario general de la ONU, Guterres, hablaba de otro ejemplo de cómo Israel hace caso omiso del derecho humanitario. El secretario de Estado estadounidense Blinken pedía protección para el personal humanitario que trabaja en Gaza. ¿Cómo justifica el gobierno de Netanyahu ese bombardeo que no había sido el primero sobre una misma escuela y qué puede significar esto para una posible tregua? Bueno, la tregua parece más lejos que nunca en realidad, pero no se sabe. Hay conversaciones más o menos secretas o bastante secretas que todavía continúan y dan un hilito de esperanza. Con respecto a la justificación del ejército israelí, es que esta escuela bombardeada por 5ª vez efectivamente ha sido usada por terroristas. Y la ley internacional dice que cualquier lugar donde se protegen civiles, si son usados, es usado el lugar con fines militares, deja de estar protegido. Ese es el argumento de Israel y además se ha visto reforzado por informaciones que salen de la Franja de Gaza, por ejemplo, una publicada hoy en el New York Times, pero no solamente ahí, que hay gazatíes que están tratando de echar a los militantes de Hamás, de la Yihad Islámica y de otros grupos terroristas de sus barrios. Porque sí sucede, como todo el mundo sabe, que Hamás y las demás organizaciones lanzan misiles desde zonas protegidas y civiles. Entonces, sucediendo estas dos cosas, uno, bombardeos que no distinguen entre civiles y militantes que lanzan misiles contra Israel desde zonas supuestamente protegidas, los que sufren son la población, como siempre. Muchísimas gracias por todo esto. Como siempre, Maya, un saludo. Y en Israel, a pesar de las constantes y multitudinarias protestas y de la presión internacional, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu no cambia de rumbo en su estrategia contra la milicia islamista Hamás, responsable de los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. Cientos de miles de manifestantes exigen cada semana que finalmente se llegue a un acuerdo, a una tregua que permita el regreso a los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza y en manos de Hamás. Rabia y tristeza en esta manifestación en Tel Aviv tras conocerse la noticia del hallazgo el 31 de agosto de los cuerpos de 6 rehenes en Gaza. Habían sido asesinados a tiros tras 11 meses cautivos. La furia de los israelíes no es solo contra Hamás. Muchos han perdido la confianza en que el primer ministro Benjamín Netanyahu tenga interés en llegar a un acuerdo para liberar a los 101 rehenes restantes vivos o muertos retenidos en Gaza. No podemos hacer nada con los terroristas de Hamás. Pero creo que necesitamos parar esta guerra y llegar a un acuerdo con ellos.
darles lo que ellos quieran. Porque si los ciudadanos de Israel son tomados como rehenes, como gobierno, hay que salvarlos como sea. Es un show de terror. Necesitamos que regresen a casa. Necesitamos que este hombre se vaya y nos deje revivir nuestro país. Pero la coalición liderada por Benjamín Netanyahu, que incluye a la derecha religiosa ortodoxa, parece estable a pesar de las continuas protestas masivas y de la caída de su popularidad desde octubre. No tiene impacto en el gobierno, no todavía. Si estas 500,000 personas van a Jerusalén y se sientan 3 días frente a la Knesset, quizás. No hay nadie que lo desafíe. Nuestra oposición no está unida. Netanyahu insiste en que solo la presión militar puede hacer que Hamás libere a los rehenes, pero sus críticos afirman que la repentina insistencia en que las tropas israelíes permanezcan en el área fronteriza entre Gaza y Egipto, el corredor Filadelfia, hace que la posibilidad de un acuerdo sea aún menor. Ahora el mundo exige seriamente que Israel haga concesiones después de esta masacre. ¿Qué mensaje envía eso a Hamás? Les digo cuál es el mensaje. Asesinen a más rehenes y obtendrán más concesiones. Eso no solo es ilógico, sino también inmoral. Es una auténtica locura. Eso no va a suceder. Shimon Or pertenece a un pequeño grupo de familiares de rehenes y soldados muertos en Gaza que dicen que cualquier concesión pondría en peligro a Israel en el futuro. Su sobrino Avinatan Or fue tomado como rehén en el festival musical Nova el 7 de octubre. Un acuerdo y cesar la guerra no llevarán a nada. Pensamos que cualquier intento de diálogo con Hamás traerá más y más asesinatos. Lo que les decimos es que detengan por completo las negociaciones y que los gazatíes entiendan que no puede haber más Hamás, ni ahora ni después. Los manifestantes aquí dicen que después de casi un año, las perspectivas para el regreso con vida de los rehenes son cada vez más sombrías. Las posiciones dentro de Israel se están endureciendo sin un acuerdo a la vista.